Quizá algunos de vosotros habéis escuchado sobre el derecho romano, el derecho legal romano, que tiene una importancia grandísima en nuestro sistema legal, incluso de España. El derecho romano es la base del derecho continental que rige toda Europa y muchos otros países del mundo. El Código Civil español y de otros muchos países está basado en el derecho romano. La importancia y la influencia de este derecho puede verse incluso en cualquier tribunal, en un juicio de nuestro país. Vas ahí, escucharás palabras que vienen del derecho romano. Y yo nunca he estudiado derecho, ni sería lo que menos me gustaría estudiar, la verdad, pero si alguien estudia derecho, va a estudiar derecho romano, si alguien quiere ser juez o abogado. Pero Dios quiso, en su soberanía, que de todos los sistemas judiciales, su Hijo santo y puro, el Señor Jesucristo, fuera juzgado bajo el sistema judicial romano, bajo Pilato, bajo un sistema legal que tiene buenas cualidades, pero que fue completamente injusto en esta ocasión. Quizá Dios lo hizo así para demostrar que aún los más grandes esfuerzos humanos por la justicia, como intentaba ser el derecho romano, aún los más grandes esfuerzos humanos no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. El versículo 13 del capítulo 19, si tienes tu Biblia abierta, en ese versículo 13 leemos que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Y desde allí, desde Gabata, dictó la sentencia. Los jueces, quizá lo has visto en alguna imagen, en algún vídeo, los jueces suelen estar sentados cuando van a dictar sentencia y cuando están en el juicio están sentados. Y así Pilato se sienta y dictamina la sentencia que iba a caer en Cristo. Y esa sentencia que demuestra que este juicio fue un juicio totalmente injusto. La semana pasada, si te acuerdas, hablamos de Getsemaní y hablamos allí de la oración más agónica de la historia. Hoy no vamos a hablar de Getsemaní, hoy vamos a hablar de otro nombre hebreo llamado Gabata. Gabata. Vamos a hablar del tribunal de Gabata y vamos a ver allí el juicio más injusto de la historia. En la historia ha habido muchos juicios injustos, muchas personas que fueron condenadas cuando no lo merecían, pero ninguno, ni por asomo, ninguno más injusto que este. Porque aquel que era totalmente sin pecado, aquel que era limpio, aquel que era inocente, aquel que era justo, puro, santo, fue tratado como un criminal, fue condenado. Hoy queremos estudiar lo que ocurrió en este lugar, en Gabata. Y aquí en el Evangelio de Juan, los versículos que ha leído Sebi, del capítulo 18, versículo 28, hasta el capítulo 19, versículo 16, tenemos la descripción más larga que se hace del juicio de Cristo delante de Pilato. En este juicio, como en cada juicio, hay partes, y partes se refiere a las distintas personas o partes que hay. En este juicio hay tres partes. Por un lado estaban los acusadores, los judíos, este concilio de sacerdotes, fariseos y demás, que acusaban a Cristo con todo su empeño. Por otro lado tenemos al acusado, que que sabemos que es inocente, es el Hijo de Dios, fue Cristo Jesús el acusado. Y por otro lado tenemos al juez, que en este caso fue Pilato, este gobernador romano. Y en cada juicio también tenemos diferentes sesiones, tiene un juicio, primera sesión, segunda sesión, y en este juicio, aquí en este pasaje, en Juan, vemos que puede haber, vemos 5 sesiones distintas. Vamos a ver rápidamente, en el tiempo que tenemos, estas 5 sesiones de este juicio. En la primera sesión vemos la acusación. Lo primero que se hace en un juicio se acusa, la acusación. Y eso lo vemos del versículo 29 al 32. En esta sesión nos encontramos que Pilato sale afuera a hablar con estos judíos, a ver qué acusación tenían que traer. Los acusadores están afuera y le piden a Pilato que salga él. En el versículo 28 vemos a estos acusadores que llevaron a Jesús de casa de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio, que era el palacio de el palacio de Pilato. Era de mañana. Y dice ahí que ellos no entraron en el pretorio, en el palacio, para no contaminarse.
y así poder comer la Pascua. Estos religiosos se creían muy limpios, no se iban a contaminar. Estos acusadores, que eran tan religiosos, pensaban que iban a contaminar más su alma por entrar al palacio de Pilato que por rechazar a Cristo y por acusar a Cristo y por matar al que era su única esperanza. Como si al pisar la casa de Pilato iban a ser más contaminados que por pisotear la sangre de Cristo, esa sangre pura y sin mancha que ellos estaban pisoteando. Como Cristo ya les había dicho, esta gente pensaba que era más importante lo de fuera que lo de dentro. Es como Cristo había dicho, estáis limpiando el vaso por fuera y no limpiáis lo de dentro. Si alguien hiciera eso, dirías, tú no estás bien, estás limpiando el vaso por fuera y no limpias lo de dentro, te vas a contaminar. Y eso mismo hacían estos fariseos. Estos judíos se limpiaban por fuera, pero por dentro estaban más que sucios. Y desgraciadamente esto no es solamente de estos acusadores, mucha gente en el día de hoy vive en lo mismo. Vive en adulterio, vive en maldad, vive en mentira, vive en hipocresía, pero luego sí que son muy estrictos en cosas externas. Les importan mucho los ritos y las ceremonias, parecen muy estrictos en todo esto, muy religiosos dirían algunos, pero la santidad y la pureza no les importa para nada. Y ahora en Semana Santa lo vemos una y otra vez. Aquellos que quizá dicen, no, yo tengo mucha pasión por este Cristo y tal, y lo llevan arrastrándolo, llevándolo, los costaleros y tal, por muchas calles de la ciudad, y besan la imagen de Cristo, pero nunca han leído la palabra de Cristo. Dicen que tienen pasión por Cristo, pero no quieren oír lo que Cristo dice, ni quieren obedecer lo que Cristo enseña. Van a confesarse por las mañanas a misa y a depravarse en las fiestas por la noche. ¡Cuánta hipocresía! La misma que la de estos acusadores, que la de estos judíos. Y eso en realidad, si lo piensas, revela la insatisfacción del corazón. Vivimos en el pecado, nos entregamos al pecado y luego pensamos que si hacemos algo para compensarlo, entonces estaremos bien. Todo el bien, entre comillas, que puedo hacer, compensa todo el mal que he hecho. Y así estoy bien. Y así es como piensa la gran mayoría de la gente, pero no nos damos cuenta que la mejor de nuestras actuaciones, que lo mejor de nuestras obras son, dice Dios, como trapos de inmundicia. No son aceptables delante de Dios. Lo bueno no quita lo malo. Todo sin Cristo, todo es puesto en la balanza. Y como Daniel le tuvo que decir a este rey, ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. La balanza dictamina que no eres justo delante de Dios. La balanza dictamina que eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Pero no pensemos que esto es solo allí afuera, que la gente vive en hipocresía, porque es muy fácil también que ocurra aquí dentro. Me pongo mis mejores ropas para venir el domingo y el resto de la semana no importa. El resto de la semana vivo en pecado de todo tipo, pero para el domingo me pongo mis mejores ropas, ahí estoy a buena hora, sin problema el domingo, pero el resto de la semana vivo como el mundo. No, eso no es más que hipocresía. Eso no es más que hipocresía. Estos acusadores que venían a acusar a Cristo no eran más que hipócritas. No querían contaminarse en el palacio de Pilato, pero estaban haciendo la mayor maldad que existía, entregar y rechazar a Cristo. Pero vienen con una acusación también. Y dicen ahí, cuando Pilato les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 30, versículo 29. Ellos en el versículo 30 dicen, este es un malhechor. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Un malhechor es el que hace mal, el que hace algo que está mal, el que lo ha hecho mal, malhechor. Y piensas, ¿cómo pueden decir eso de Cristo? ¿Cómo pueden decir de Cristo aquel que era puro, aquel que fue haciendo el bien, aquel que fue sanando a los enfermos, aquel que no tenía nada en su nombre, sino que decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, aquel que vivió una vida santa, una vida de amor como nunca nadie la ha mostrado, y aquel que iba a morir por salvar al pecador, aquel que vivía una vida santa como ninguno? Dicen malhechor. Dicen malhechor, e incluso en otros evangelios se nos dicen
que añadieron a su acusación diciendo: Jesús pervierte a la nación. Ellos eran los pervertidos, pero dicen que Jesús pervierte a la nación, que prohibía dar tributo a César cuando Jesús había dicho: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que encima decían que él mismo se había hecho un rey. Y no solamente le dicen a Pilato que es un malhechor, sino le dicen que merece morir, porque cuando Pilato pregunta un poco más, ellos le dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, por eso te lo traemos, para que lo mandes matar. Básicamente le dicen a Pilato lo que tenía que hacer. No solo traen la acusación, sino que dicen también lo que la sentencia tiene que ser. Y al llevarle a los romanos, sin saberlo estos judíos, estaban cumpliendo las mismas palabras que Cristo había dicho, porque Cristo había dicho en varias ocasiones que Él sería crucificado, que Él moriría levantado sobre la tierra. Incluso dijo: si el Hijo del Hombre, si yo mismo fuera levantado, como es levantado con la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y eso es una profecía tan grande de lo que ocurre cuando Cristo fue levantado en la cruz. Allí murió, y allí la gracia de Dios se revela a nuestros corazones, y ahí somos atraídos a Él, a creer en Él, a poner nuestra fe en Él. Pero no solo Él, el Antiguo Testamento también hablaba de que que el Mesías tendría que ser crucificado. Ya en Deuteronomio decía ahí que maldito por Dios sería el colgado en un madero, en una madera, y así fue Cristo, fue colgado en un madero. Y es porque Cristo tenía que llevar la maldición de nuestro pecado. Cristo tenía que ser maldito por nosotros, porque nuestro pecado merece maldición. La paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, la maldición llegó al hombre, y esa maldición sigue en nosotros, sigue en nuestro corazón. Esa maldición sigue a nombre nuestro, y el único que podía llevar esa maldición es Cristo. Y por eso Él tenía que morir colgado en un madero, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, había dicho Dios. Esta es la primera sesión del juicio, la acusación. Estos hipócritas vienen a acusar a Cristo, pero no lo veamos como algo lejano de estos hipócritas, porque quizá tú y yo también estamos ahí. Es más, tú y yo estamos entre estos acusadores. Tú y yo estamos también entre estos hipócritas, porque nuestro pecado, recordemos siempre que nuestro pecado es lo que clavó a Cristo en la cruz. ¿Quién clavó a Cristo en la cruz? Muchos se preguntan: los judíos o los romanos, Herodes o Pilato. Tú y yo. Nuestro pecado es lo que clavó a Cristo en la cruz. Estos acusadores vienen aquí a acusar a Cristo en la primera sesión de este juicio. Pero la segunda sesión empieza en el versículo 33. Pilato ya deja de estar fuera hablando con estos acusadores y entra dentro. Entra a su palacio, al pretorio donde estaba Cristo, y comienza a interrogar a Cristo, a hacerle preguntas. Empieza el interrogatorio. Pilato no le habría hecho ninguna gracia que los judíos le dijeran lo que él tenía que hacer, así que empieza a interrogar. Un juez normalmente, ¿qué hace? Hacer preguntas. Así que Pilato empieza a hacer esto. Versículo 33, primera pregunta. Dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta a Cristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Básicamente le estaba preguntando: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Identifícate, le dice Pilato a Cristo. Los judíos le habían acusado de malhechor, de que pervertía, de que prohibía dar tributo y de que decía ser rey, pero Pilato se centra en esto último. ¿Ha dicho que es rey de los judíos? Y Jesús no le responde directamente, sino que le hace otra pregunta. Jesús le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato había hecho una pregunta y Jesús le responde con otra pregunta, y básicamente lo que Jesús le respondía es: espera, antes de responder a esta pregunta, ¿por qué me estás preguntando eso? Tú llevas muchos años como gobernador, Pilato, pero has llegado a esta conclusión porque me has visto decir o actuar como que yo quería empezar un reino, o lo dices solo porque los judíos me acusan de eso. Y quizá podemos pensar en nuestras mentes: ¿por qué Cristo hace preguntas? ¿Por qué es que Cristo hace preguntas si Cristo sabe todas las respuestas a todas las preguntas? Si Él sabe nuestro corazón, esos íntimos pensamientos que tenemos en nuestro corazón que nunca le hemos dicho a nadie, Cristo lo sabe perfectamente. ¿Por qué es que Cristo hace esta pregunta?
Pues Cristo pregunta esto para que Pilato mismo se diera cuenta de lo que estaba diciendo, para que Pilato pensase en quién era esta persona que estaba delante suya. No solo que era rey, sino que era el Hijo de Dios, como Pilato se da cuenta después en el versículo 7 del capítulo 19. Y entonces, después de esto también Pilato hace una pregunta parecida. En el 37 dice, ¿entonces eres tú rey? Pilato está intentando saber quién es esta persona, al menos de fachada, no de corazón, sino de fachada. Quiero saber quién es esta persona. Y Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Con eso Cristo le está diciendo, reconozco que soy un rey. Tú lo dices, tú lo has dicho, soy rey. Y luego dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí hay palabras que podríamos estar estudiando por semanas, pero por el tiempo hoy no podemos detenernos en todo esto, pero tenemos que darnos cuenta que Cristo, solamente Cristo es rey. Y no solo eso, sino que también Él vino para enseñar y predicar la verdad del Evangelio, la enseñanza de que Él mismo es la verdad. Él no solamente vino a predicar la verdad, sino que Él es la verdad. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde está el camino al Padre? ¿Cómo podemos ir al cielo? Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y te puedo asegurar que no hay otro camino al cielo sino Cristo. Ninguna religión, ninguna, de todas, ninguna religión te puede llevar al cielo. Ninguna serie de buenas obras te puede llevar al cielo. Ningún gobierno ni dinero te puede llevar al cielo. Solo Cristo es el único camino al cielo. El único camino al cielo, lo dice Él, lo dice su Escritura, lo dice su palabra, el único camino. Y así Él dice, todo el que viene a la verdad, dice en Él, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquellos que han venido a la verdad son de la verdad, aquellos que hemos creído en Cristo somos de la verdad y vamos a oír la voz de Cristo que es la verdad. Pilato primero pregunta, ¿quién eres? Quiero saber quién eres, pero la segunda área de preguntas que hace Pilato es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Después de que Cristo le dijera esta otra pregunta, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? En el versículo 35, Pilato le responde con arrogancia y dice, ¿soy acaso judío? Básicamente le dice, yo no soy judío, yo no sé nada acerca de vosotros, no me importa lo que los judíos penséis o lo que los judíos esperéis, ¿tú quién eres y qué has hecho? Es lo que le pregunta. Los romanos estaban muy interesados en saber qué era lo que se había hecho, en saber los hechos, estaban muy interesados en eso. ¿Y cómo responde Cristo? Cristo responde en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué había venido Cristo a hacer? Él vino para comenzar un reino, pero no un reino que es de este mundo, como el reino de Roma o el reino de Grecia o el reino de España o el reino de lo que sea. Cristo no vino para empezar un reino así. Cristo vino para establecer un reino que no es de este mundo, un reino espiritual, un reino celestial. Como dice el comentarista Ryle, dice, es un reino que no se instaura, ni se propaga, ni se defiende por medio del poder de este mundo, ni por medio de armas o de dinero. Es un reino que se originó en el cielo, no en la tierra. Es un reino espiritual, un reino que tiene sus dominios en los corazones, no en la tierra, que tiene el dominio en las voluntades y en la conciencia. Un reino que no necesita ni ejércitos ni impuestos. Un reino que no interfiere en los reinos de este mundo. Cristo vino para establecer un reino espiritual y como rey, Él dio vida a su pueblo. En su vida y en su muerte. Y Él murió y salvó así a su pueblo, pero al tercer día resucitó en todo su poder. Y es que estas dos preguntas que ha hecho Pilato, él sin darse cuenta, estaba haciendo las dos preguntas más importantes que te puedes hacer sobre Cristo. Y esas dos preguntas es, ¿quién es Cristo y qué hizo Cristo? Esas son las dos preguntas más importantes que nos tenemos que hacer. Sin saber la respuesta a esas preguntas y sin creer la respuesta a esas preguntas, no podemos ir al cielo. No podemos estar seguros de nuestra salvación. Cristo, ¿quién es? Y Cristo, ¿qué hizo? Su persona, quién es y su obra que hizo.
creer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo, el Hijo de Dios puro y santo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, creer que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el todo de este mundo, que Él es el creador y el sustentador de todo, pero no solamente creer quién es, sino qué hizo. Saber que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Saber lo que es el Evangelio, que Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía Pablo. Saber lo que es el Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las dos preguntas más importantes que puedes hacerte. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho Cristo? Y fueron las preguntas que hizo Pilato. Pero ¿cuál es la reacción de Pilato al escuchar estas verdades que Cristo dice de sí mismo y las otras tantas verdades que habría escuchado en todos estos 3 años de ministerio de Cristo? Porque seguramente Pilato había escuchado mucho sobre este hombre. ¿Cómo responde Pilato? Lo podemos leer en el versículo 38. Versículo 38, dice ahí: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Una cosa que nos da mucha rabia a muchas personas es cuando alguien te hace una pregunta y antes que respondas, ya se ha ido. Esa persona no quería saber la respuesta a tu pregunta. Te hace la pregunta y vas a responder y ya se ha ido. Y esa es la pregunta que hace Pilato. No es una pregunta para saber qué es la verdad, no le importaba ni lo más mínimo. Era una pregunta sarcástica. ¿Qué es la verdad? Como si la verdad existiese. ¿Qué es la verdad? Sí, claro, la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Cristo le había hablado de la verdad. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato dice, sí, claro, la verdad. ¿Qué es la verdad? Una pregunta cínica, sarcástica, burlona. Pilato quizá habría escuchado a muchos filósofos griegos y romanos que discutían sobre qué es la verdad, Platón, Aristóteles y otros. Y había llegado a la conclusión, Pilato, que no se puede saber qué es la verdad. No se puede saber lo que es la verdad. Ahora quizá muchos de vosotros pensáis lo mismo. Ay, es que no se puede saber la verdad. Ahora con lo de la guerra, escuchas una parte y luego escuchas otra y hay gente acusándose unos a otros, quién ha tirado esta bomba o tal, y mucha gente dice, es que no sabemos lo que es la verdad. Y con noticias a veces que nos llegan aquí de la política y de tal, uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra, y la gente llega a la conclusión, no se puede saber la verdad. Hacen la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Nadie sabe lo que es la verdad. Y el problema es que en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, la gente hace lo mismo. Y dice, hay tantas religiones, hay tantas controversias, hay tantos debates entre católicos y protestantes, hay tantas diferencias entre una iglesia y otra, que es imposible saber quién tiene la razón. Es imposible saber qué es la verdad en cuanto a Dios. Y dicen como Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando vamos y le hablamos a alguien y le decimos, tienes que creer en Cristo, dicen, qué cerrados sois, que pensáis que tenéis la verdad, qué cerrados sois, dicen. Nadie puede saber la verdad. Incluso dicen, como no existe la verdad, todo es relativo. Esto puede ser verdad para ti, pero no es verdad para mí. Para ti está bien, pero para mí no. Según cómo se mire, todo depende. Y así estamos. Si no hay verdad absoluta, entonces no hay nada que esté bien ni que esté mal. Así estamos en el mundo en el que estamos. Para una persona matar está bien, para una persona puede estar mal. Para una persona hacer unas cosas está mal, para otras personas está bien. Es tontería decir algo está mal si todo es relativo. Y así la gente dice que es la verdad. Pero te puedo decir que aquí está la verdad. Lee este libro y encontrarás la verdad. Pilato tenía a la verdad con mayúsculas tan cerca. Cristo es la verdad. Es la única verdad que ha cambiado la humanidad, que ha cambiado el corazón de la gente, que ha cambiado mi vida entera y la vida de muchísimos. Cristo es la verdad porque Él es el Hijo de Dios y porque al tercer día resucitó. Cristo es la verdad porque Dios ha dado testimonio de eso. Y quizá tú estás aquí como Pilato.
Tienes la verdad tan cerca, tienes la palabra de Dios enfrente tuya, tienes a Dios hablándote a tu corazón, tienes a la verdad tan cerca y aún así estás pensando, ¿qué es la verdad? Nadie puede saber la verdad. Qué triste, teniendo la verdad tan cerca, que pienses así. Y vamos a la tercera sesión de este juicio, donde vemos un castigo y una declaración. Versículo 38 al versículo 8. Pilato, después de haber interrogado a Jesús, sale afuera a hablar con los judíos. Se acuerda que en las fiestas solían liberar a un preso y les propone un trato, decir, mira, yo declaro a Jesús como culpable, tenéis lo que queréis, y después soltamos a Jesús porque solemos soltar a un preso. Entonces vosotros, más o menos, os quedáis conformes porque yo lo he soltado, así que no tenéis nada que decir, pero aún así lo hemos declarado culpable. Así que les declara un trato. Habiendo escuchado todo esto de Jesús, aún les declara este trato. La conducta de Pilato en todo momento. Se ve un hombre que por un lado parecía que quería liberar a Cristo, pero un hombre cobarde, sin agallas, sin valor, sin valentía. Pero este trato que les dice Pilato de cómo solía soltar a un preso, que les suelte a Cristo, este trato no les contentaba a los judíos. Y preferían que les soltaran a un asesino, a un ladrón como era Barrabás, antes que les soltasen a Cristo, el justo, el inocente. Y al final eso es lo que pasó. Barrabás fue librado, fue puesto en libertad y Cristo fue llevado a la cruz. Y no podemos pasar por alto el cuadro que hay ahí. El culpable saliendo libre y el inocente siendo ejecutado. El culpable como Barrabás saliendo libre. Aquel que había pecado, aquel que había cometido el crimen, aquel que había cometido el delito es libertado y Cristo es llevado a la cruz. Y hay un cuadro precioso del pecador, de cada uno de nosotros. Tú dirás, bueno, yo no he robado nada, no me compares con Barrabás, que yo no he robado nada. Tú has pecado, al igual que Barrabás. Yo no he matado a nadie, dirás. Bueno, Cristo mismo dijo, si has pensado de alguien que es tonto, necio, es como si lo hubieran matado. Eso mismo dice Cristo en los evangelios. Pues yo he sido fiel a mi mujer. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Somos tan pecadores como Barrabás, pero Cristo ofrece esa sustitución, que Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar y nosotros podemos salir libres. Que ocurra lo mismo que sucedió con Barrabás, que nosotros, pecadores culpables, seamos libres y así Cristo tome nuestro lugar. Es la salvación que Él te ofrece en el día de hoy. Si estás aquí y no conoces a Cristo, Él te ofrece esa tan grande salvación. Y Pilato lo tenía ahí, delante suya. Pero después de hablar con los judíos, dice, bueno, este plan no ha funcionado, pues voy a probar el siguiente plan. Voy a azotar a Cristo a ver si esto les contenta. Así que azota y tortura a Cristo y después lo saca para que todos lo vean. Aquel que es santo y justo, Cristo, que solo merecía honra y gloria y adoración, estaba recibiendo azotes y tortura. Versículo 1 al 3, mira lo que dice. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los azotes romanos no eran azotes flojitos, eran azotes con una vara, muy, muy crueles. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. No solo la pusieron, la clavaron sobre su cabeza. Y nos dicen otros evangelistas que entonces le empezaron a golpear la cabeza con una vara para que esa corona se le clavara en su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Esa es la tortura que sufrió Cristo. El maltrato es mucho más de lo que puedes imaginar. Pero más que todo eso, el pecado de su pueblo estaba cayendo sobre él. Eso era mucho incluso peor que lo que estaba sufriendo aquí. Pilato había pensado, bueno, luego le soltaré después de castigarle. Pensaba que esto contentaría a los judíos, pero nada. Y así que lo saca y dice, aquí está el hombre. Como podéis ver en el versículo 5, Pilato les dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre, aquí está lo que queda de hombre, aquí está este pobre hombre. No me vais a decir ahora que lo crucifique después de todo lo que le hemos hecho. Pero la reacción de la gente fue, crucifícale, crucifícale.
no estaban contentos con eso. Pilato les estaba diciendo, yo no hallo en él ningún delito, y lo repite 3 veces. Mira el versículo 38. Dice Pilato, yo no hallo en él ningún delito. Pero mira luego el versículo 4 del capítulo 19, otra vez lo mismo, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y mira el versículo 6, al final del versículo otra vez, yo no hallo en él ningún delito. El mismo Pilato estaba diciendo esto, no encuentro ningún delito en Cristo. No encuentro ningún delito digno de muerte en él. Seguramente se refería a eso. Yo no creo que esta persona tenga que ser crucificada. No creo que haya ningún delito digno de muerte. Pero con estas palabras estaba haciendo unas afirmaciones muy claras sobre Cristo. No es solo que no hubiera hecho ningún delito de muerte, es que Él era ese cordero puro que iba a ser sacrificado. Pilato no pudo encontrar delito de ningún tipo, no hay delito en Él, no hay pecado. Pero aún así Pilato no se rindió a Él. Y quizás tú en esta mañana tú dices, sí, Cristo fue sin pecado, Cristo fue puro. Pero aún así no te has rendido a Él, aún así sigues con tu corazón obstinado viviendo en contra de Cristo. Qué gran maldad es esa, la maldad de Pilato, la maldad de nuestro corazón también, qué gran obstinación. Pero esta frase de Pilato, de que no hay en él ningún delito, que la repite 3 veces, también la vemos repetida por los discípulos de Cristo. Y por aquellos que habían estado muy cerca de él, como Pedro, Juan y también como el apóstol Pablo, que el mismo Señor Jesús se le apareció. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro, todo su ímpetu, todas las ganas que siempre él tenía de actuar, Pedro era el que siempre estaba activo, el que siempre estaba haciendo cosas. Él sabía que los hechos son importantes. Y así que en su declaración sobre Cristo, Pedro dice en 1 de Pedro 2:22, Cristo no hizo pecado. Cristo no hizo pecado. Eso es lo que dice Pedro, el que siempre hacía, dice, Cristo no hizo pecado. Pedro muchas veces hacía y metía la pata un montón de veces, pero Cristo no hizo pecado, dice Pedro. ¿Qué es lo que decía Pablo sobre Cristo? Pablo era un hombre estudioso, un hombre de gran conocimiento, un hombre al que Dios también le reveló grandes doctrinas y enseñanzas sobre la salvación. Pablo había conocido mucho, también conocía el orgullo y el pecado de su corazón. Todo su pasado que había conocido lo tenía ahora por basura para conocer a Cristo. ¿Y qué dijo él de Cristo? En 2 Corintios 5:17 hace su declaración de Cristo. No conoció pecado. Pedro dice no hizo pecado, Pablo dice no conoció pecado. Juan era el apóstol más cercano, aquel que se recostaba en el lado de Jesús. Si algún discípulo estaba cerca del corazón, del interior de Cristo, ese era Juan. Y Juan, que estaba tan cerca de Cristo, nos dice en su carta de 1 de Juan, dice, no hay pecado en él. Dentro de Cristo, en Cristo, no hay pecado. Pedro dice, no hizo pecado, Pablo dice, no conoció pecado, y Juan nos dice, no hay pecado en él. Pilato, 3 veces, dice, no hallo delito en él, y aún así le mandó ejecutar después. Esa es la tercera sesión. Pero vamos a la cuarta sesión de este juicio, y es el último interrogatorio. Cristo y Pilato otra vez van dentro. Y aquí vemos el último interrogatorio. Pilato le pregunta a Cristo. Después de haber rechazado, sigue preguntando en el versículo 9, y le dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Quieres saber más? A ver lo que me dice este hombre. ¿De dónde eres tú? Le pregunta a Cristo. Y Cristo no contesta. Cristo no contesta. Pilato ya había tenido suficientes oportunidades para venir a los pies de Cristo y recibir y aceptar su autoridad y su señorío y su reinado y su salvación. Y Pilato las había rechazado. Así que Cristo no le da respuesta. Pilato había perdido todo el derecho a ser contestado por esta pregunta. Te pregunto a ti, esto es algo serio, esto es algo muy serio. Porque quizá tú estás rechazando una y otra vez la invitación de Cristo. Quizá tú has escuchado quién es Cristo, has escuchado qué hizo Cristo, has escuchado la invitación del Evangelio una y otra vez para venir a Cristo, para venir a conocerle a Él. Y quizá una vez vengas y no haya respuesta. Quizá un día sea demasiado tarde para ti. Dice Génesis 6, allí justo en el principio del tiempo, dijo Dios, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre.
El Espíritu de Dios es el que contiende en nuestro corazón y nos convence de pecado y nos muestra el camino que es Cristo. Pero si tú rechazas y rechazas y rechazas esto, Dios dice, un día parará. Un día la oportunidad cesará. Un día no habrá más respuesta a tus preguntas. Puede que Cristo no te conteste. Si le rechazas continuamente, puede que llegue ese momento, como le llegó a Pilato. Y Pilato aquí, cuando Cristo no le responde a sus preguntas, se enfada y hace su último interrogatorio. Y le dice en el versículo 10, dice, ¿a mí no me hablas? Con esa arrogancia típica de Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Pero de qué autoridad estaba hablando? Si estaba hablando con el Hijo de Dios, el único Salvador entre Dios y los hombres, el que creó todo el universo, y se creía que podía tener autoridad sobre él. Y Cristo no le contesta a su pregunta, ni la de antes ni la de ahora, pero dice bien claro, tú no tienes autoridad aquí, si no es porque arriba te han dado autoridad, sino porque Dios mismo te ha dado autoridad. Tú hablas de autoridad y no sabes que la autoridad que tienes viene de arriba. Cristo le da un último toque de atención. Las últimas palabras de Cristo que él escuchó fueron estas palabras de reprensión. Y aun con estas palabras, Pilato no se arrepintió. Siguió obstinado, rechazando a Cristo, rechazando al único que le podía dar la salvación. Y en la última sesión de este juicio, ya en la quinta sesión, llega la sentencia. Del versículo 13 al versículo 16. En esta última sesión del juicio todos van fuera, Pilato, los judíos y Cristo, todos están fuera. Seguramente es justo en este momento, cuando quizás recordáis, la mujer de Pilato manda a un siervo que le diga a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, porque he padecido mucho en sueños esta noche a causa de él. La mujer de Pilato no podía dormir toda esa noche, porque sabía que su marido iba a tomar una decisión crucial para su vida, pero una decisión de perdición para su vida. Y su mujer no podía dormir esa noche. Así que llega ahí la última sesión del juicio. ¿Y qué leemos? Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Antes había dicho, he aquí el hombre, el pobre hombre que ha quedado después de ser azotado. Ahora les dice, he aquí vuestro rey, con esa expresión burlona y sarcástica de Pilato y arrogante. He aquí vuestro rey. No se daba cuenta que en realidad el he aquí que tendría que haber dicho es el de Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no quería Pilato saber nada de eso. ¿Y qué le dicen los sacerdotes, los judíos, el pueblo, cuando dice, he aquí vuestro rey? Este pueblo que había estado por siglos esperando al Mesías, ¿qué le dicen? ¡Fuera, fuera! Crucifícale. Esos mismos que hace unos días habían estado gritando, Hosana, ¡ay, el rey que viene! Ahora gritaban, crucifícale. Esos mismos. Y es que así somos de cambiantes. Hay tantos que un día con la emoción han venido a la iglesia, han hecho una decisión por el Señor y luego han ido a su casa y la semana siguiente y los meses siguientes han vivido siguiendo en el fango y en la porquería de este mundo. Una decisión en un momento, una emoción en un momento y luego han continuado en pecado, como estos judíos igual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta multitud dijera esto? ¿Cómo puede ser que estos orgullosos y nacionalistas fariseos y judíos que odiaban a los romanos, que no querían reconocer al emperador como su rey, ellos que siempre decían el Señor Dios es nuestro único rey, que decían que esperaban al Mesías rey judío, ¿cómo puede ser que llegue el momento y digan esas palabras que leemos en el versículo 15 que dicen no tenemos más rey que César? ¿Cómo puede ser que digan eso? ¿Cómo puede ser que traicionen lo que ellos mismos creían para así rechazar a Cristo? Aquel César y aquel imperio que en unos años, en el año 70, iba a destrozar por completo su ciudad y su país. ¿Cómo puede ser que la multitud que cantaba hosanas ahora cante crucifícale?
¿Dónde estaban los que querían coronarle rey después de la alimentación a los 5.000? ¿Dónde estaban sus discípulos mismos? Estaban escondidos, con temor. ¿Cómo puede ser que Pilato, que sabía que Cristo era completamente inocente, le entregase para ser crucificado? Al final Pilato accedió a las peticiones de los judíos y le entregó. Pilato le entregó para ser crucificado. Ahora, nos tenemos que dar cuenta que en realidad Pilato no era el que entregaba a Jesús. Era Dios el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo para ser muerto por nosotros. Cristo fue entregado para morir como sustituto. Dice Juan que tomaron pues a Jesús y le llevaron como cordero que lleva al matadero, decía Isaías, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y quizá tú hoy estás en una situación muy parecida a Pilato. Quizá tú dices, no hay ningún delito en Cristo. Cristo fue un buen hombre. Cristo fue alguien que no hizo maldad. Cristo fue un gran hombre en este mundo. Él puso un buen ejemplo. Quizá tú piensas todas estas cosas de Cristo. Pero te tengo que decir que aunque laves tus manos en el agua, como hizo Pilato, que se lavó las manos, si no tienes el corazón lavado con la sangre de Cristo, entonces tendrás el mismo fin que tuvo Pilato, la condenación. Quizá podrás decir, como dijeron los judíos, la sangre caiga sobre nosotros. Si dices eso, espero que no lo digas de verdad. Espero que te arrepientas de ese pecado. Quizá podrás decir, como dijo Pilato, estoy limpio de la sangre de este hombre. Yo nunca hubiera tenido nada que ver con esa injusticia, pero no te das cuenta de que cada mentira, cada hurto, cada vez que tomas el nombre de Dios en vano, cada vez que no guardas el día del Señor, el día de reposo, cada vez que miras con lascivia o con concupiscencia en tu corazón, cada vez que maldices, cada vez que dices algo y desprecias a tu prójimo, cada vez que haces cualquier cosa de esta, son pecados que fueron lo que clavaron a Cristo en la cruz. Aunque con tus labios hoy tú dirás, yo no maté a Cristo, tus pecados cada día gritan, crucifícale, 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 eso gritan tus pecados, eso gritan mis pecados. Aún en el juicio más injusto de la historia que fue este. ¿Sabéis qué? Dios hizo su voluntad, Dios cumplió su voluntad. Pedro, el apóstol Pedro, así lo dijo en Pentecostés. Sí es verdad que Pilato por un lado, Herodes por el otro, los romanos por un lado, los judíos por el otro, fueron los que pusieron a Cristo en la cruz, pero esto ya había sido preparado, predeterminado por Dios en su voluntad. Ya para acabar, un día este juicio cambiará. Hoy hemos hablado de juicios, de derecho romano, de este juicio que Cristo tuvo allí en Gabata, pero un día este juicio cambiará. El acusado entonces no será Cristo, sino el acusado seremos tú y yo. El juez no será Pilato, sino que el juez será entonces Cristo mismo. Y tanto Pilato como los judíos, como cada uno de nosotros, estaremos en el banquillo del acusado. Y no seremos juzgados bajo la ley y el derecho romano, sino que seremos juzgados bajo la palabra de Dios, bajo la ley divina. Y te pregunto, ¿dónde estarás tú en ese juicio? ¿Serás declarado culpable o serás declarado justo? ¿Serás declarado culpable para ir a la condenación eterna o serás declarado inocente? Te aseguro de que la única manera de ser declarado justo no es por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo, por la justicia de aquel que murió por nosotros. Si tú estás confiando en Él, si te arrepientes de tus pecados y crees solamente en Él, Él te asegura que en ese día, en ese juicio que todos tendremos que enfrentar, en ese día serás declarado justo, no por tu justicia, sino por la de Cristo. Vamos a orar.